Y ahora que estoy hablando de problemas sexuales, hay muchos que se han acercado y me han dicho: pastor, yo he intentado todo, pero no puedo dejar de masturbarme, no puedo dejar de tener fantasías sexuales. Yo voy a ver por medio de este estudio si es que has intentado todo. Muchos espíritus son resistentes, muchos demonios son resistentes. No van a salirse tan fácil. Y le voy a dar una explicación bíblica de por qué no se van tan fácil. Así que ponga mucha atención. Esto no solamente abarca problemas sexuales. Estás enfrentando un problema económico. Tienes problemas económicos desde hace muchos años y no los has podido vencer. Pon mucha atención, porque el Señor Jesús quiere ayudarte a vencer. Mateo capítulo 11, verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿quiénes? Los violentos. ¿Qué hacen los violentos con el reino de los cielos? Lo arrebatan. Se necesita ser de carácter activo. Se necesita ser una persona no pasiva para enfrentar problemas que han estado por muchos años, incluso hasta por generaciones en tu vida. No caben los pasivos en el reino de los cielos. No caben los de temperamento aletargado. No caben los de temperamento flojo, pasivo. Se le llama a todos aquellos que tienen un temperamento pasivo, un temperamento que no se mueve por nada, no porque sean de carácter fuerte, sino que son lentos, y muchas veces la lentitud, aunque los alcancen los problemas, no los hace mover. Se le llama temperamento flemático a todas aquellas personas que pareciera que son pasivas, lentas, como cuando salen las flemas. Usted sabe qué pasa cuando salen las flemas, ¿verdad? Cuando alguien tiene mucho moco, así se dice popularmente, y usted saca ese moco y el moco sale, a veces no sale rápido, usted tiene que empujarlo porque sale tan lento el moco, la flema, que se va poco a poco desplazando de su boca, de su nariz hacia el suelo. Así son los de temperamento flemático. Ellos no caben en el reino de los cielos si quieren ver conquistas. Es importante que nosotros sepamos que hay un llamado para ser valientes, para ser guerreros activos y no pasivos. Cualquier problema espiritual en nuestra vida cristiana que aparentemente no se resuelva, no se va a resolver si no cambias tu temperamento, si no le pides al Espíritu Santo que cambie tu temperamento. Ese temperamento temeroso, miedoso, ese temperamento pasivo, ese temperamento lento, ese temperamento tiene que ser cambiado por el Espíritu Santo, y tú se lo tienes que pedir. La batalla siempre es y está a favor de los que tienen un temperamento de valientes, de personas que luchan, de personas que se activan aunque no dan ganas de activarse. Así que hoy vamos a hablar del discernimiento de espíritus de resistencia, de espíritus tercos, de espíritus necios, como son los problemas sexuales, como son los problemas de carácter, como la ira. Hay muchos amados hijos de Dios que su carácter de ira no se ha ido después de 10 años de cristianos, y muchos se han conformado. Muchos han dicho que no vale la pena pelear, así se quedan. Déjame decirte que no es de valientes quedarse así. Entonces, hay problemas que no se pueden vencer hasta que tú disiernas lo que tienes que hacer en el Espíritu. Por eso
ese mismo versículo en la versión en lenguaje sencillo, mire lo que dice el mismo versículo en la versión en lenguaje sencillo. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Así dice la versión en lenguaje sencillo. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. ¿Eres valiente? ¿Eres decidido? El día domingo comencé a hablar del espíritu de temor, porque también vamos a echar fuera espíritus de temor. Así que el domingo prepárese con la lista de todos sus temores, porque hay muchos aquí que no han podido vencer sus obstáculos porque tienen espíritus de temor. De eso hablaré el domingo, y el domingo tenemos levántate. Hay muchos que no han sido libres porque primeramente tienen que ser libres del espíritu de temor. Entonces, se necesita estar decididos, se necesita ser valientes para enfrentar a muchos espíritus que se resisten a irse de nuestra vida. Es importante que usted sepa que Dios prometió la liberación de todos nuestros enemigos. Todos. Si usted va conmigo al libro de Éxodo capítulo 14, el verso 12, vaya buscándolo rápidamente. Dios prometió liberarnos de todos nuestros enemigos, incluyendo la masturbación, incluyendo la ruina, la escasez, la pobreza en la que has vivido durante muchos años, incluyendo tus temores, tu carácter de celos, de envidia que muchas veces te avergüenza pero no has hecho nada. Dios sabe con qué tipo de problemas tenemos que enfrentar. No todos enfrentamos los mismos problemas en la vida cristiana. Lo que para mí ha sido sencillo vencer, quizá para usted no. Y lo que para mí ha sido muy difícil de vencer, posiblemente para usted fue muy fácil. Lo importante es que Dios ha dicho que Él ha prometido liberarnos de todos nuestros enemigos. Él tiene un compromiso. Desde que sacó a Israel de la tierra de Egipto, Dios tiene un compromiso de hacerlo con nosotros. Por eso es importante que aún lo que hemos llegado a pensar que no se va a ir de nuestra vida, lo que es malo y nos estorba y estamos hasta sintiéndonos condenados, sintiéndonos culpables, porque hemos dicho, no, eso nunca se me va a ir, eso nunca va a sacar, eso nunca se va a ir de mi vida, eso jamás va a cambiar de mi vida. Si te has conformado a ese pensamiento, cámbialo, porque eso ya es una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios dice que no hay enemigo fuerte que Dios no pueda vencer. Éxodo capítulo 14, esto nos habla de cuando Israel salió de Egipto. Éxodo 14, 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, el pueblo de Israel, con mentalidad de esclavo, le reclamaba a Moisés. ¿Cómo le reclamaban? Mire lo que le decían: ¿no es cierto que te dijimos en Egipto, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire la mentalidad de esclavo. Tantos años la gente de Israel permaneció esclavo, 430 años de esclavo. Cuando ellos salieron de la esclavitud, ellos creían que jamás llegarían a ser libres, porque cuando salieron se quedaron enfrente del mar. Dios los quería probar, el mar rojo, y de repente voltearon hacia atrás y se dieron cuenta que venía el ejército de los egipcios con el faraón detrás de ellos. Y ellos tuvieron temor y le comenzaron a recriminar a Moisés: oye Moisés, ¿para qué nos sacas
de Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allí. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a matar aquí en el desierto? ¿Que no había tumbas en Egipto para que muriéramos allí? Imagínese la mentalidad. Si tú tienes esa mentalidad de que tu problema sexual no se va a ir, cámbiala, porque esa no es de verdaderos hijos de Dios. Esa mentalidad es de esclavo. Dice aquí, y Moisés dijo al pueblo, verso 14, 13, no temáis. Lo primero que les dijo, no tengan miedo. Ahora eres cristiano y tus problemas económicos siguen igual que antes. No temas. No te equivocaste de camino. Estás en el mejor camino y en el único que te puede ayudar. Estás en Cristo Jesús, y Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy. No hay otro por donde le busques. Así vayas a endrogarte de nuevo con tus amigos pidiendo dinero prestado, que siempre pides dinero prestado. Así vas de médico en médico, de brujo en brujo, de hechicero en hechicero. Esto es para la gente que no conoce a Dios, pero por si las dudas, hay aquí un cristiano que todavía consulta brujos y hechiceros. Estás buscando la ayuda de otros porque piensas que Dios no es suficiente. Hay jóvenes que me han dicho, pastor, es difícil. Pues sí, es difícil, pero el Señor te dice que no quedará ninguno de tus enemigos sin vencer. Solo tienes que creerle y quítate tus temores. No porque hayas caído 10 veces, no porque digas, ya lo intenté, pastor, 5 años viviendo con la misma persona, no cambia. Bueno, primero cambia tú, después déjale a Dios que cambie tu pareja. Primero permítele a Dios que te cambie a ti. Pero no diga usted, pastor, esto es imposible, la situación familiar no cambia. Primero deja de tener miedo. Deja de pensar que así vas a morir. Le dijo Moisés al pueblo, no teman, estén firmes, no te muevas de la casa de Dios, no te muevas del camino de Dios, no te muevas. Ya estás pensando en otra alternativa, ya estás pensando en salir corriendo, ya estás pensando en hacer lo que siempre has hecho. No te muevas, está firme. Tienes que permanecer firme en las enseñanzas del Señor. No tengas miedo. Y ve la salvación, porque no es tuya, es de Dios. Ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás, para siempre los veréis. ¿Sabe que esa frasecita, nunca jamás, la usamos los cristianos pero en sentido negativo? Es que nunca me atiendes, le dice un esposo a su esposa. Le dice una esposa a su esposo, es que nunca eres cariñoso. Es que nunca haces nada bien, le dice un padre cristiano a su hijo. Es que nunca haces nada bien. ¿Por qué usas esa frase para cosas negativas? Eres buenísimo. Te bateas a muerte en el mercado, en el tianguis. Te bateas a muerte con tus compadres, con tus amigos, y les decías tantas cosas. Pero hoy no se te sale ni la frase nunca jamás para las cosas positivas. Es que nunca jamás mi esposo llegará a ser un borracho. Es que nunca jamás mi hijo será un inútil. Es que nunca jamás mi esposa será una mujer chismosa. Usted tiene que declarar, nunca jamás seremos mediocres. Nunca jamás seremos perdedores. Nunca jamás estaremos sumergidos en la esclavitud sexual. Nunca jamás. Primero tienes que cambiar también tu manera de hablar. Además de dejar de tener miedo y de estar firmes en las cosas de Dios, sin moverse ni a la derecha ni a la izquierda, tienes que comenzar a decir, nunca jamás voy a volver al mundo. Nunca jamás voy para atrás, ni para tomar vuelo. Nunca jamás. Dios le dijo, dile a mi pueblo
Moisés les dijo: no teman, estén firmes, vean la salvación. ¿De quién? ¿De quién es la salvación? ¿Tuya? No, de Dios, de Jehová, que hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Entonces, es importante que cambiemos nuestra mentalidad de esclavos. Yo se lo digo con todo mi corazón. Cuando, ya lo he platicado, ya hasta por las redes sociales, ya la gente lo sabe, ya no me importa. De que le confesé de que Dios me liberó de la masturbación de 13 años. ¿Usted cree que yo creía que iba a ser libre? Yo pensé que así iba a morir. Cuando andaba en el mundo, yo pensé que así iba a morir. Lo malo es que ya me sentía mal. Fisiológicamente me sentía mal. Y yo pensé, incluso ya como cristiano, de 4 meses de convertido, yo creía que jamás llegaría a ser libre. Pero algo sucedió. Que Dios tiene que quitarnos la mentalidad de esclavos. Y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es que no hay enemigo que pueda quedar vivo. Pero, ¿qué nos dice la fortaleza mental? Que no es cierto. Que tú vas a seguir así de mediocre, de pobre. Y espero que cuando oigas que Dios te quiere bendecido, no creas que Dios te quiere bendecido para que seas egoísta, Aclaro, porque cuando yo hablo de bendición material, espero que entiendas que es para que le des al reino de los cielos, que es para que puedas tener la libertad de buscar a Dios sin tener estorbo. Hay muchos cristianos que no buscan a Dios en serio por tanto problema económico. Lo aclaro para los religiosos, que cuando escuchan una predicación de prosperidad, la gente se enoja, porque está acostumbrada la gente esclava a tener mentalidad de pobreza. Cuando Dios te manda a prosperar, no te manda a prosperar para que sigas en tus asuntos egoístas. Te manda a prosperar para que no te preocupes y le sirvas a Dios mejor. ¿Cuántos matrimonios se pelan las uñas para intentar pagar sus deudas, sus facturas, y no tienen tiempo para leer la Biblia? Están pensando tanto en trabajo, en negocio, que no tienen tiempo para buscar a Dios y no tienen tampoco dinero para darle a Dios. Entonces, es importante que usted cambie su mentalidad. Es una fortaleza cuando nosotros decimos: nunca vamos a cambiar. Y el Señor le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que nunca jamás volverán a ver a sus enemigos. Ahora, Mateo capítulo 17, el verso 15. Vaya rápidamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer antes de pelear contra los espíritus resistentes? ¿Qué tenemos que hacer para pelear con ellos? Moisés dice que la pelea es de Dios. Claro que sí. Pero yo hago una parte. La parte humana tiene que estar allí antes de que la parte divina haga los milagros. ¿Me explico? Usted le dice a su familiar que venga a la reunión de Levántate, donde Dios le va a quitar su cáncer. Pero su familiar no quiere tener fe. Su familiar le da flojera aparecerse aquí. O al menos ni siquiera desea que oren por él. Está claro que ciertamente Dios se mueve. Él es el que se mueve, pero espera encontrar en nosotros al menos fe. ¿Y de qué tamaño la fe Dios espera encontrar? De un granito de mostaza, pequeñita, pero ya suficiente, porque el trabajo mayor lo hace Dios. Si una persona está batallando con problemas sexuales, si una persona está batallando con su carácter de celos, de ira, de enojo, de amargura, al menos tú necesitas un granito de mostaza de fe para ver lo que Dios tiene que hacer en tu vida.
Porque si usted simplemente dice, no, esto va a seguir así hasta que muera. Así estará escrito en mi lápida: aquí murió Juan Camaney, que nunca peleó. Y la verdad es que eso no es tu parte humana. Eso no es su parte. Su parte requiere al menos de un grano de mostaza de fe. Dice aquí, Mateo 17:15, que le trajeron a un muchacho que estaba con problemas espirituales, demoníacos. Esta historia ya se la sabe usted. Un muchacho lunático que padecía muchísimo, verso 15, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, dijo el papá, pero no han podido sanarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué los discípulos, si mi Jesús les había entregado todo el poder y toda autoridad, por qué los discípulos no habían podido? Por su incredulidad. Lo único que Dios te pide es que tengas fe como de un grano de mostaza, pequeñita, porque Él hace todo lo demás. Y dice aquí que el Señor les dijo: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Traédmelo acá. Verso 19. Verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor volvió a repetirles la razón de su fracaso. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Los montes movidos significan en la Biblia problemas grandes, difíciles de creer que se pueden mover. Cuando vemos un monte, es muy difícil creer que se pueda mover. Así son todos los problemas que llegamos a creer que jamás se moverán, que estarán allí hasta que me muera. Dios le llama montes. Y muchas veces detrás de esos problemas están los demonios que están trabajando en esa montaña. Pero el Señor dice: solo un granito, solo algo pequeñito, solo que decidas al menos que oren por ti. Solo que tú digas: bueno, está bien, si Dios lo puede hacer, que lo haga. Mire, es suficiente. Si me dices tú que Dios lo puede hacer, bueno, Señor, hazlo, heme aquí. Si tú sanaste un diabético, si tú sanaste un canceroso, si tú sanaste a una persona que tenía fantasías sexuales de hace 20 años y durante todas las noches las tenía, heme aquí, Señor. Solo se necesita al menos decir: aquí estoy. Porque dices tú que lo vas a hacer, yo creo que lo puedes hacer. Porque si tuvieres esa fe, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero escuche bien lo que dice 17:21. Pero este género no sale, ¿qué pasa? Sino ¿con qué? Con oración y ayuno. ¿Qué es lo primero que yo quiero hacerle ver? Que hay muchos problemas que ya rebasaron su poca fe y no se van a ir, porque lo primero que hay que hacer es reconocer que hay géneros especiales de problemas, por no decir demonios, que no se van tan fácilmente hasta que tú pasas a otro nivel de fe. Y para pasar a otro nivel de fe no queda otro camino más que orar más y ayunar más. Escúchame, ¿tienes una fe estancada? ¿Tienes una fe que se quedó pequeñita? ¿Te da un dolor de cabeza? Y gracias a Dios, con la fe que tienes, oras por tu dolor y se te va el dolor.
qué bueno, pero ahora tienes un dolor en la espalda de hace 15 días y no se te va. No quieres tomar medicina porque confías en Dios, crees que Dios te puede sanar, pero ya pasaron 15, 20, 30, 40 días, no se te va tu dolor y tú dices, ¿qué pasa con mi fe? Tienes que ir a otro nivel de fe. Ya tu fe para sanar dolores de cabeza fue suficiente, ya se gastó. El otro nivel es que decidas orar en serio y que lo complementes con el poderoso ayuno que Dios siempre aconseja cuando tenemos obstáculos, montañas. Para ir a otro nivel de fe, para salir de un nivel pequeño que tú ya gastaste a otro nivel, no hay otro camino que orar más y ayunar. No has podido vencer ese problema sexual. ¿Qué esperas para ayunar? Salvo que aún te agrade, que aún te guste. Si todavía te deleitas en él, quizá eres amigo de eso. De repente te sientes mal porque cuando te mandan a orar por alguien, cierras los ojos, pones la mano en la persona y cuando cierras los ojos ves cosas feas, incluyendo fantasías sexuales. Y de repente dices, uy, me siento tan mal, ¿será que Dios no me va a usar? Porque cuando una persona ve fantasías sexuales, ¿qué le darán ganas de orar? No, se siente condenada. Condenada, culpable porque todavía está sucia. Y entonces el diablo ya le quitó las ganas y los deseos de orar, de hacer algo especial por alguien. Ya está ahí. Pero cuando pasa una semana más, mientras no se enfrente un caso igual, otra vez a los mismos problemas sexuales. ¿Te gusta? Pero es feo porque tarde o temprano vas a llorar. ¿Sabía usted que para un día reírse y gozarse y estar en victoria hay que sufrir un poco? No hay éxito sin hacer un sacrificio. El camino para el éxito siempre incluirá sacrificio. Y en ese sacrificio quizá vas a tener que llorar. En ese tiempo de sacrificio quizá vas a tener que dejar de comer 3 días mientras otros comen pizza o hamburguesa. Quizá en esos 3 días de ayuno, porque ya con 3 días es buenísimo 3 días. Mientras otros juegan y hacen carne asada, tú estás en tu cuarto leyendo la Biblia y no quieres ni salir por el olor. Pero esos 3 días van a valer de gloria. Porque mientras otros están comiendo carnitas con guacamole y ricos, los tacos, y siguen con su problema sexual, disfrutando de la carne, tú estás metido en un ayuno de 3 días, intentando echar de una vez y para siempre tu enemigo, masturbación. Y ni hablar. 3 días ya son buenos, a pura agüita. Otros seguirán riendo y tú estarás haciendo un sacrificio, porque ayunar es un sacrificio. Escúchame, no ayunamos, que también se llama sacrificio, no ayunamos para torcerle la mano al Señor, porque muchos creen que cuando hacemos un sacrificio nos vemos miserables y entonces Dios dice, pobre mi hijo, 3 días en ayuno, pobre mi hijo, le voy a hacer su milagro. No, el sacrificio no mueve a Dios, sino tu fe. Cuando terminas tu ayuno, generalmente ya sabes cuál es el problema. Ahora, es importante que usted sepa esto. ¿Por qué hay demonios resistentes? Póngame mucha atención. ¿Por qué hay demonios resistentes? Primero, porque algunos demonios no han estado solamente en tu vida, están en tu familia y a veces en tus antepasados. Y cuando un demonio ha estado en tu familia o por generaciones en tu familia, ¿tú crees que se va a ir fácil? Si en tu familia
Hay mujeres que han sido prostitutas, hombres que han tenido 3, 4 mujeres porque estaban cargados de lujuria. Ha habido desintegración familiar, los hijos han sufrido por causa de los divorcios, los hijos han sufrido por los incestos, todos contra todos en la familia. ¿Tú crees que con una oración de 5 minutos un demonio va a decir, escúchame, el que tiene fe, yo he visto sanidades en 5 minutos, en 1 minuto, porque o la gloria de Dios está allí y es instantánea la salvación, la sanidad o la liberación? La gloria de Dios, es decir, la presencia de Dios misma bajó e hizo el milagro, porque había alguien que estaba decidido a ser libre y rogó a Dios con todo su corazón que lo hiciera libre, y cayó la presencia de Dios y en una fracción de segundos fue cambiado, liberado. O porque el hombre que oró por ti tenía tanta fe, tenía el don de fe, ya llegaremos al don de fe, que cuando puso las manos, inmediatamente los demonios de 3 generaciones, de 2 generaciones, ¡fum!, se fueron. Pero cuando eso no es así, porque no todos tienen ese don de fe, muchas veces nosotros participamos de eso. Nuestra incredulidad, nuestra duda nos demerita lo que Dios va a hacer. Pero entonces, si un demonio ha estado por 4 generaciones en tu línea sanguínea, no puede abandonar rápidamente su casa. No puede dejar lo que tanto ha guardado por tantas generaciones. En otros casos, escúcheme bien, los demonios son resistentes porque han tejido sus raíces profundamente o se han expandido. Hay personas que les gusta la jardinería. ¿Qué pasa cuando usted ve una mala hierba? Hay malas hierbas donde usted viene y solamente con un poco de esfuerzo, ¡fum!, sale con su raíz, y su raíz era muy pequeña. Pero le ha dado el caso a usted de venir por una mala hierba y usted la arranca y de repente saca un pedazo y usted ve que la raíz sigue expandiéndose y usted empieza a agarrar y llega un momento en que ya no puede y dice, mira nada más, la raíz está diversificada por esta porción de terreno, 4 metros cuadrados, así está la raíz expandida. Llega un momento en que cuando ya quiere jalar para siempre y sacarlo, ya no puede. Dice, y ahora está profunda. Así hay demonios. Los problemas sexuales son uno de ellos. Los científicos han dicho que cuando una persona mira pornografía por primera vez, escúcheme, si la mira por primera vez, para todos aquellos que han visto algún programa científico donde ponen las fibras del cerebro, que son como raíces, que se conectan unas con otras. Cuando una persona mira pornografía, se establece por primera vez una fijación. Cada vez que usted aprende algo nuevo, se establece una rama nueva en su cerebro. Y si usted sigue aprendiendo más de ese tema, la rama se va haciendo más larga y se va conectando con otras ramas. Conforme usted aprende más y más y más, la rama que originalmente comenzó con una pequeña enseñanza, ahora ya se ramificó mucho más en su cerebro y se conectó con otras ramas, porque de esa manera así vamos aprendiendo nuestro cerebro. Cuando alguien ve pornografía pasa lo mismo. Miró pornografía una vez, se inauguró una ramita fuerte, pero como la persona no sabe que la pornografía va a ser una adicción, empieza a mirar pornografía y más, y cuando menos se da cuenta, la ramificación que era única, ahora ya se diversificó y empiezan a haber muchas ramificaciones en el cerebro. Y es como querer arrancar una ramita en un instante. A veces no es tan fácil. Si la gloria de Dios no está ahí, si la presencia de Dios no desciende y hace el milagro, muy difícil. Entonces, hay muchos demonios que son resistentes. Le voy a dar una lista. Yo hablé de esto hace como un mes, cuando íbamos a hacer el ayuno de Daniel. Ya viene un ayuno de Daniel y vienen 13 veladas, 12 veladas.
para finales de este mes, septiembre, perdón, próximo mes, ya es prácticamente septiembre. Así que, fíjese usted que muchos demonios están bien enraizados, bien profundos, y hay otros que tienen tantas generaciones allí que no tan fácil van a dejar su casa. Ejemplos, de esto hablé, ahí está la predicación de hace como un mes y medio. ¿Cuáles son los demonios que más cuesta echar fuera? 1, problemas de lujuria, espíritus de lujuria. 2, espíritus de adicciones. 3, espíritus de amargura. Hay muchas personas amargadas que no se van a ir los demonios hasta que ayunen y oren, hasta que con todo su corazón le pidan a Dios ese milagro, porque hay amarguras que vienen por generaciones. 4, la ira. 5, la pobreza. 6, espíritu de religión. Tienes una persona en tu familia con escasez, con miseria, con pobreza de generaciones, no es tan fácil. Por eso hay mucha gente que cuando vive en la pobreza, en la escasez y en la derrota, se acostumbran a vivir así. Una generación escasa. Los hijos, ¿qué cree que van a hacer? Igualitos. ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres que tu descendencia, así como te la viste dura para vivir, comer y vestir, tu descendencia siga por la misma línea que tú, porque a ti te importó un comino pelear contra esos demonios? Yo no haría eso. Suficientes problemas vienen al mundo, suficientes problemas de los últimos tiempos vamos a enfrentar y estamos enfrentando. Por cierto, el día 24 de septiembre va a haber una marcha por la familia. Yo voy a invitar a toda la iglesia. 24 de septiembre vamos a salir a la calle a defender la familia y el matrimonio heterosexual. Pero ¿sabes cuántos problemas van a venir? Como para que le dejes otra carga a tus hijos, de miseria, de derrota, todo porque tú no quisiste luchar por eso. Y el espíritu de religión también es otro espíritu necio, resistente. ¿Conoces a un familiar religioso? ¿A una tía practicante del catolicismo que no se mueve de ahí? ¿Alguna otra persona que tiene una religión y no se mueve de ahí? Necesitas ayunar. Necesitas entender que los demonios de la tía católica o de la tía religiosa, o como se llame, con mucho respeto lo digo, en mi familia yo tengo aún familiares así. Pero nosotros no podemos hacer nada si no tenemos amor por ellos. Y bien podríamos ayunar, orar por ellos, si queremos ver la victoria en sus vidas. Estos tipos de demonios son resistentes. Ahora, considere los siguientes consejos. Número 1, Salmo 18, vaya rápidamente. Salmo 18. Número 1, ¿qué hacemos? Ya que hemos sabido que estamos peleando con espíritus resistentes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos de Dios? Además de orar y de ayunar. ¿Está claro? Este género no sale sino con oración y ayuno. En serio, de a de veras. No lo que decimos que hacemos de orar y ayunar. Ora usted una semana y deja de orar usted un mes y vuelve otra vez usted a orar por el problema. Cuando le vuelven a dar una cachetada guajolotera, cuando su esposo viene borracho y quiere hacerle otro hijo, ahora sí, usted dice, no, ahora sí voy a orar. No, eso no es oración. El ayuno no es de vez en cuando. Aún los religiosos ayunaban un día de la semana y un fin de semana, porque el ayuno siempre funciona. Lo malo es que los religiosos no veían frutos de su ayuno, porque eran hipócritas. Lo hacían para quedar bien con los hombres.
En cambio, Jesús dijo: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ayunan y oran mucho para ser vistos por las personas y para que les digan qué espirituales son. Mas tú, cuando ayunes, lávate bien, peínate bien, que te vean que estás feliz y contento. El ayuno siempre hace cosas milagrosas, siempre nos ayuda y nos fortalece. Pero ahora, ¿qué consejos además Dios nos da? Número 1, Salmo 18, verso 37. Dios dice: tienes que pedirme. Si estás batallando con un espíritu resistente, tienes que pedirme el espíritu que Dios le dio, que yo le di, dice el Señor, a David. Así como el espíritu de Elías fue dado a Juan el Bautista, así también el espíritu de David es dado a todas aquellas personas que quieren pelear y ver la batalla vencida a su favor. Una persona con el espíritu de Elías es una persona que obra en este tiempo como obró el profeta Elías. Pero también está el espíritu de David. Hay que pedirle solamente el espíritu de guerrero, no de adúltero. Señor, el espíritu que tú le diste a David, el de guerrero, el de rey, el de salmista, el de cantor, no me des el de adúltero, Señor. Yo solamente quiero lo bueno que tú le diste al espíritu de David. Dice Salmo 18, un salmo de David: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. ¿Cómo era David? Peleaba, perseguía a sus enemigos hasta acabarlos. Verso 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. 18:40, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. 18:42, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo en las calles. El espíritu de David es un espíritu que siempre salía a la batalla y hasta no ver a sus enemigos destruidos, regresaba. Por eso Saúl le tenía mucha envidia, mucha envidia. También el Salmo 119, Salmo de David, escúchelo, Salmo 119. Vaya, búsquelo por favor. Consejo número 2, también este es un consejo que David tenía. Por eso es importante el espíritu de David en nosotros. Primeramente, para que vayamos con un corazón guerrero a destruir a nuestros enemigos. No solamente cuando nos está lloviendo, cuando nos está llegando al cuello el agua, no. Si queremos realmente la victoria, necesitamos ser como David, el guerrero. Consejo número 2. No pierdas la esperanza. David nunca perdió la esperanza. Dice Salmo 119, por favor, Salmo 119, el verso 81. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 119, verso 81? Dice David: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Verso 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Verso 119, 83, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. A pesar de todo lo que tardaba en ver el milagro, la salvación, la liberación de su pueblo, a pesar del tiempo que él invertía en hacer todo lo que tenía que hacer como guerrero, nunca se desanimó. Hay mucha gente que no tiene
ese espíritu que tuvo David. David siempre oraba en las mañanas y dice: en ti esperaré. De mañana te buscaré, a ti oraré y en ti esperaré. Dice Salmo 119:83: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tu palabra, tus estatutos. No estoy desanimado. Cuando la gente se desanima o pierde la esperanza, termina por hacer cosas tontas o por hacer cosas contra la palabra. En medio de una batalla fuerte, en medio de una batalla contra espíritus resistentes, no puedes quitar la esperanza de Dios. Dice Proverbios 13:12, escúchelo. Dice Proverbios 13:12: la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que no viene o que no se cumple siempre será tormento del corazón. He platicado una parte también de mi testimonio. Oré 10 años. Bueno, no, si podemos verlo así, desde que me convertí oré por una esposa. Prácticamente oré 14 años por una esposa. ¿Sabe usted que en el año 2010 yo me estaba deprimiendo? Nadie supo. Una vez yo me levanté sin ganas de seguir adelante. Era febrero del año 2010. Yo estaba desesperanzado porque no venía mi esposa. Y yo me veía al espejo: estoy envejeciendo. Señor, ¿será que todavía voy a tener hijos? Voy al supermercado y me dicen Señor. Para mí era una ofensa, ¿no? Yo ya me veía como Señor, es claro. Pero yo decía: ni hijos tengo. Y mira, yo me sentía tan mal, tan deprimido y tan desanimado, que durante una semana prácticamente me sentí tan mal, que le clamé tanto y lloré tanto a Dios, que Dios me respondió a la siguiente semana. Pero sabe, después de 14 años, no es fácil. ¿Qué le habrá sucedido a Abraham? Yo no me considero Abraham, pero ¿qué le habrá sucedido a Abraham cuando envejecía y tenía 100 años y no venía su hijo? La fe mengua, la fe se desanima, aunque haya sido el padre de la fe. Pero es importante tener ese espíritu de David. Y finalmente, búsqueme segunda de Samuel capítulo 3, verso 1. Segunda de Samuel 3:1, rápidamente. Número 4, prepárate para las guerras largas. Por eso le digo que necesitamos un espíritu de David. El espíritu de David, así como el espíritu de Elías, que también tuvo Juan el Bautista, es importante para nuestros tiempos. Y más cuando tenemos que enfrentar espíritus de resistencia. Hay otra característica que diferencia a David. Es que aunque él tuvo una guerra muy larga contra la casa de Saúl, él sabía que Dios lo estaba fortaleciendo. Para los que no han leído la historia del rey David, o más bien antes de que fuera rey, David, por celos de Saúl, el rey, huyó durante muchos años. Y David huía. Y Saúl lo perseguía más. La casa de Saúl se levantó contra la casa de David. Y David, mire usted, seguía adelante. Dice 2 de Samuel 3:1: hubo larga guerra. ¿Hubo qué? Larga guerra. ¿Sabes tú qué pasa cuando tus problemas o cuando los demonios que están detrás de tus problemas siguen allí y tú dices: Dios mío, yo estoy peleando y peleando esta batalla y peleando, 1 año peleando por mi esposo el adúltero, el pornográfico, 1 año peleando por mi hijo el rebelde y nada? Sigue, porque tú no sabes lo que está pasando. Quizás estás a punto de desanimarte o que la esperanza te falle.
pero no lo hagas. Mira lo que dice aquí, 2 de Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David iba fortaleciéndose y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué simboliza la casa de Saúl? Los enemigos, los que no están con Dios. Cuando tú enfrentas una larga guerra, tú que eres de Dios, tú que eres hijo de Dios y estás peleando una larga guerra contra los enemigos del Señor, ¿qué pasa cuando se alarga la guerra? ¿Qué va pasando con tu fuerza? Vas aumentando. Pero triste cuando estuviste orando por esa persona y te caes. Estabas a punto. Tú no habías visto milagros por ese problema económico. Tú no habías visto milagros por ese problema sexual. Pero como seguías peleando, luchando, ¿sabes qué va pasando en tu interior con el hombre espiritual? Se va fortaleciendo. Pero es triste cuando la gente es pasiva, con mente de esclavo. Ya para qué, no cambia. Oh no, sigo con el mismo pecado. No tengo trabajo, siempre andamos con los problemas económicos. No, ya no. Triste. Cada vez que peleas contra tus enemigos y la guerra se alarga, y tú sigues insistiendo y sigues peleando y te animas con el Señor como lo hizo David, le cantas, le adoras mientras sigues en la batalla, tú te estás fortaleciendo. Y los demonios están así. ¿Qué hacen los demonios para hacerte creer que no están siendo vencidos? Te lanzan una amenaza: te voy a matar. O ves peor a la persona dando patadas de ahogado. Su comportamiento está peor que antes. Y tú dices: no funciona mi oración. Estabas a punto de ganar. Te echaste un año orando por esa persona y nada. Y cuando ya te desanimas, el enemigo ya te vio desanimado y viene como un gancho al hígado y otro gancho a la cabeza y te derriba y se acabó. Y la gente que termina diciendo: no puedo. Cada vez que peleamos contra los enemigos del Señor y las guerras se alargan, si no paras, tú te estás fortaleciendo. Triste para las personas que pelean de vez en cuando, se caen. Ay no, ya no más, ya no, nada pasa, nada cambia. Tus músculos espirituales se hacen débiles. Finalmente, póngase de pie, por favor. Finalmente, 2 de Reyes 13:14. Consejo número 5. Si tú no odias a tus enemigos y sigues de pasivo, nada pasará. 2 de Reyes capítulo 13, verso 14. Si usted es pasivo, esclavo, flemático, y usted no es valiente, lo más seguro es finalmente que usted no odia a sus enemigos. Le cuento rápidamente la historia porque no voy a leer todo el capítulo. La casa de Israel y la casa de Judá estaban divididas. La casa de Israel de repente buscaba a Dios. Y un día vino el rey de Siria contra Israel. Y resulta que el rey de Israel, espantado, atemorizado, fue y le pidió ayuda al profeta Samuel. Perdón, al profeta Eliseo. El profeta Eliseo era ya un viejo, estaba enfermito. Y el profeta Eliseo vio venir al rey corriendo, el rey de Israel. El rey venía: por favor, ayúdame. Dice, versículo
13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec. ¿Hasta qué? ¿Cuál era el deseo de Dios y cuál sigue siendo el deseo de Dios? Que cada vez que Dios se levanta como nuestro Salvador, es para consumir ¿a quién? A nuestros enemigos. Ese es el plan de Dios. Que cada vez que yo me acerco a Él a pedirle ayuda, yo debo de creer que el plan de Dios siempre es que mis enemigos sean consumidos. Eso es lo que opina Dios y sus profetas. Usted no puede pensar que ese enemigo va a seguir adelante. Y repito, si la guerra se alargó, es porque Dios te está fortaleciendo. Siempre y cuando no mengues y no te des por vencido. Pero dice la Escritura que Dios le dijo al rey de Israel: abre la ventana, porque la saeta que va a salir es una saeta de salvación contra tus enemigos los sirios. Los vas a consumir. Y por si fuera poco, la historia terminó así. Después Eliseo el profeta le dijo al rey de Israel, le dijo, versículo 13-18, segunda de Reyes: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo Eliseo: golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces, y se detuvo. Oiga, si las saetas simbolizaban al enemigo y el profeta había dicho: consúmelas, ¿usted cree que con 3 veces las saetas quedaron consumidas? Es como: toma las saetas, toma las saetas, tómalas. Le dijo Eliseo al rey de Israel: tómalas, golpea. Ya lo hice, Eliseo. ¿Qué? ¿No te acabo de decir que los vas a consumir? Ay, bueno. Yo le pregunto, si las saetas representaban a los sirios, ¿el rey de Israel los odiaba? ¿Qué pasa cuando tú odias algo? En el mundo lo hicimos. Oye, mira, esta es la camiseta de tu esposo que te está engañando. ¿Qué? Sí, ahí la dejó. Creo que está besuqueada. Tiene rimel. Y usted agarra la camiseta del esposo y la destruye. Porque cuando anda usted sin Dios, usted quiere destruir. Cuando usted odia a alguien en el mundo, usted quiere destruir. Hay muchos cristianos que no odian a sus enemigos. Por eso solamente 3 veces Dios había dicho hasta consumirlos. Por eso el profeta Eliseo dijo: entonces el varón de Dios Eliseo, enojado, él representa a Dios, enojado él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria.
Y así es. Si tú no tienes odio por tus enemigos hasta querer consumirlos, los problemas no se van. Ponga su Biblia a un lado, por favor. Dios nos ha prometido que Él acabaría contra nuestros enemigos. Dios le dijo así a su pueblo Israel, después de estar en Egipto 430 años. Ya los israelitas se habían acostumbrado a ser esclavos. Hay muchos que están acostumbrados a ser diabéticos. Están acostumbrados a tener ese dolor, esa migraña. Están acostumbrados a tener ese problema sexual de masturbación, ese problema de adicción, de droga, de alcohol. Estás pero bien feliz porque posiblemente todavía amas ese pecado. Porque a veces no hay ni necesidad de que alguien venga y te ponga las manos. Cuando tú odias un pecado, el mismo Señor y su gloria, al descender, cambian todo en un instante. Cierre sus ojos, por favor. En primer lugar, quiero decirte que no tienes que sentirte desanimado. No tienes que perder la esperanza. Estás batallando, estás peleando. Es tiempo de orar y ayunar. Es tiempo de ayunar. ¿Has orado? Ahora agrégale el ayuno. Hay ciertos espíritus resistentes que no se van a ir. Ese género no se va sino con oración y ayuno. No se va con una sola oración. Han estado allí por generaciones. Han estado allí haciendo una red de raíces profundas y extendidas, y no se querrán ir tan fácil. Por eso es importante agregar a tu oración ayuno. Comienza por hacer un ayuno de 3 días con pura agua, pura agüita. Pastor, soy diabético. Ese es tu problema. La Biblia dice que tienes que ser valiente, porque en el reino de los cielos los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, no temas. En el seminario de liberación de diabéticos, muchos ayunaron 3 días y fueron hechos libres, sanos. El problema es que si tienes miedo, nada, absolutamente nada podrá pasar después de tu ayuno. No digas me voy a morir de tanto ayunar. No es cierto. Una persona con peso normal aguanta 21 días sin comer, solamente bebiendo agua. ¿Cuánto más un gordito? Ese aguanta 3 meses. Así que es tiempo. Hay cierto género que no va a salir sino con oración y ayuno. Y los consejos son: no te desanimes. No te desanimes. No quites la esperanza. Mantente firme. Firme. Y si se alarga la guerra, es porque Dios te está fortaleciendo espiritualmente. Dios te está preparando para algo más poderoso que eso. Dios te está ayudando a ser paciente. Mientras los enemigos están venciéndose, tú te estás fortaleciendo. Y Dios te está enseñando a pelear batallas espirituales. Y lo mejor, si tú odias a tus enemigos, Dios te los va a entregar en tus manos para que los desbarates como saetas en tus manos. Vamos, levante sus manitas y dígale al Señor: Señor, yo quiero el espíritu que tú le diste a David. Lo bueno del espíritu de David, derrámalo sobre mí. Lo bueno del espíritu de David, así como derramaste el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista y otros hijos tuyos, así, Padre, derrama el espíritu de David sobre mí.
Derrama el espíritu de David sobre mí, Señor Jesucristo. Quiero ese espíritu de adorador mientras pelea. Quiero el espíritu de oración mientras espero. Quiero el espíritu que persigue a sus enemigos hasta alcanzarlos y derrotarlos. Señor, lléname, lléname, lléname con ese espíritu que le diste a David. El espíritu del guerrero, el espíritu del rey poderoso que se levantó aún contra los Goliaths. ¿Quién es este incircunciso filisteo que viene a pelear contra el escuadrón del ejército de Israel? Nadie quería pelear, pero yo voy a pelear por mi pueblo. Señor, derrama el espíritu que le diste a David para pelear, para gobernar, para batallar. Es tiempo de que la crisis en tu vida, es tiempo de que la enfermedad, es tiempo de que la miseria, la escasez, la derrota sea destruida de una vez y para siempre. Siempre, siempre. Ya no digas nunca jamás seré lo que Dios quiere. Mejor di, diablo, tú nunca jamás me vencerás. En el nombre de Jesús, diablo, nunca jamás me vencerás, porque yo estoy peleando con el vencedor, porque conmigo pelea mi Jesús como poderoso gigante, porque conmigo va mi Jesús como poderoso gigante. Él se esfuerza, vocea, batalla, se levanta contra mis enemigos. Voz de júbilo y voz de rey hay en mi casa, en mi familia, porque yo me deleito en el Señor como se deleitaba David en el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, derrama el espíritu que le diste a David, Padre. Imparte sobre nosotros, imparte sobre los que quieren pelear hasta ver a sus enemigos bajo sus pies. Imparte, Padre, el espíritu que le diste a David, el hombre guerrero, incansable, el hombre que te amó, el que no tuvo un corazón simplemente diferente, sino como el tuyo, el hombre conforme a tu corazón, Señor. A pesar de sus defectos, de sus fracasos, tú le dijiste a David: no hay uno hombre conforme a mi corazón como él. Señor Jesucristo, derrama, 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 Señor, a los valientes, derrama a los guerreros, derrama a los que estaban desanimados, pero hoy se levantan en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama, Padre, derrama la ira, los celos, la envidia, la pornografía, la masturbación, Señor, la pobreza, la escasez, no prevalecen más. Señor, nunca jamás veré a mis enemigos. Nunca jamás veré a mis enemigos. El Señor Jesús se está llenando. Vamos, decláralo. Señor Jesús, llena, llena, llena. Llena con tu Espíritu Santo. Llena con las características que le diste de tu Espíritu a David. Llena, Jesús. Llena, llena, llena. Llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos con el deseo de orar, con el deseo de ayunar. Llénalos, porque hay géneros que no se van a ir hasta que ellos ayunen y oren. Llénalos más, más, más de tu fuerza, más de tu poder.